Hay misterios que se despliegan en el silencio del cosmos, tan lejos de nosotros, que solo podemos vislumbrarlos como susurros de luz en la oscuridad. Pero de vez en cuando, uno de esos misterios decide visitarnos, se adentra en nuestro vecindario cósmico, y mientras lo hace, nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber. Justo ahora, un enigma de este calibre está atravesando nuestro sistema solar. Le hemos dado un nombre, una designación técnica, 3I Atlas. Pero darle un nombre no significa que entendamos qué es, de dónde viene o qué está haciendo aquí. Lo que sí sabemos es que 3I Atlas es extraño, se ve extraño, se mueve de forma extraña y parece estar compuesto de materiales que no deberían estar ahí. Este objeto nos desafía y cada nueva observación solo profundiza el misterio, sugiriendo que mientras nosotros apenas comenzamos a estudiarlo, quizás él lleva mucho más tiempo estudiándonos a nosotros. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. La historia de este visitante comienza para nosotros con unas imágenes asombrosas capturadas recientemente por un equipo de astrofotógrafos en el desierto de Namibia. Este lugar, ya de por sí uno de los más oscuros del planeta, se vio envuelto en una oscuridad aún más profunda gracias a un eclipse lunar. La sombra de la Tierra cubrió por completo a la Luna, eliminando su luz reflejada y creando un lienzo celestial de una pureza casi absoluta. En ese momento de perfecta visibilidad, podrían haber apuntado sus telescopios a cualquier maravilla del universo, a galaxias distantes o nebulosas vibrantes, pero su objetivo era otro. Buscaron en el firmamento a 3I Atlas, y lo que encontraron los dejó perplejos. El objeto brillaba en la noche con un intenso y fantasmal color verde. Ahora bien, para entender por qué esto es tan impactante, debemos hablar de lo que creemos que es 3I Atlas. La teoría principal, la explicación más conservadora, es que se trata de un cometa interestelar, es decir, un viajero procedente de otro sistema estelar, un lugar muy lejano en nuestra galaxia. Como otros cometas, presenta una apariencia familiar, un halo difuso de gas y polvo llamado coma, y una cola que se extiende a su paso, pero ahí terminan las similitudes. Al ser un visitante de otro mundo, esperábamos que tuviera algunas peculiaridades. Lo que no esperábamos es que rompiera las reglas de la física y la química que gobiernan a los cometas que conocemos. Y el color verde es la primera y más flagrante de estas violaciones. Ver un cometa de color verde no es, en sí mismo, algo extraordinario. De hecho, es bastante común. Y como es común, entendemos perfectamente el proceso químico que lo causa. El brillo verde se produce cuando la luz ultravioleta del Sol incide sobre las moléculas de carbono en la coma del cometa, específicamente sobre una molécula llamada carbono diatómico, o C2, que no es más que dos átomos de carbono enlazados. La radiación solar excita estas moléculas y al volver a su estado normal, emiten luz en una longitud de onda que nuestros ojos perciben como verde. Este fenómeno se conoce como las bandas de Schwann. Por lo tanto, si 3I Atlas fuera un cometa normal, su coma debería estar repleta de estas cadenas de carbono. Pero aquí está el problema, el primer gran giro en este misterio cósmico. No lo está. Durante meses, prácticamente todos los grandes observatorios de la Tierra y del espacio han apuntado sus instrumentos hacia 3I Atlas, analizando la luz que emite para descifrar su composición química. Es una técnica llamada espectroscopía, que funciona como una especie de huella digital cósmica. Cada elemento y cada molécula absorbe y emite luz en patrones únicos, y los resultados, publicados en varios comunicados de observatorios a lo largo de los últimos meses, son inequívocos. 3I Atlas es notablemente deficiente en carbono diatómico y otras cadenas de carbono. Simplemente no tiene la materia prima para brillar de color verde. Y sin embargo, brilla intensamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene esa luz esmeralda? Por ahora, no tenemos una explicación natural convincente. Es un rompecabezas. La luz está ahí, la vemos, la medimos,
pero la causa que debería producirla está ausente. Claro, la mente puede volar hacia explicaciones más exóticas. Tal vez a una civilización alienígena simplemente le gustan las luces verdes en sus naves. Pero mantengámonos en el terreno de la ciencia por ahora, porque las anomalías no terminan aquí. El análisis de su coma ha revelado otra peculiaridad. Está llena de dióxido de carbono, CO2, la misma molécula que exhalamos. Esto es diferente del C2. Es un átomo de carbono unido a dos de oxígeno. La presencia masiva de CO2 explica por qué el objeto es tan brillante, ya que el hielo de dióxido de carbono se sublima, pasando de sólido a gas, muy fácilmente incluso lejos del Sol, creando una coma grande y reflectante, pero la proporción es lo que desconcierta. En 3I Atlas, la cantidad de CO2 supera con creces a la de H2O, o vapor de agua. Esto es exactamente lo contrario de lo que vemos en los cometas de nuestro propio sistema solar, que son esencialmente bolas de nieve sucia con muchísima más agua que dióxido de carbono. Esta composición sugiere que 3I Atlas se formó en una región extremadamente fría de su sistema estelar de origen, mucho más fría que las zonas donde nacieron nuestros cometas en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. Pero la extraña receta química de su coma tiene un ingrediente más, uno que añade otra capa de extrañeza al asunto: metales, y en particular, níquel. Una vez más, encontrar metales en un cometa no es inaudito. Muchos núcleos cometarios tienen metales en su composición rocosa. El problema es cuándo y cómo estos metales acaban en la coma. Normalmente, esto solo ocurre cuando un cometa se acerca muchísimo al Sol. El calor necesita ser increíblemente intenso para vaporizar metales sólidos y liberarlos como gas. Hablamos de temperaturas que solo se alcanzan en las proximidades de la órbita de Mercurio, pero 3I Atlas no está ni cerca del Sol. La presencia de níquel en su coma se detectó por primera vez cuando el objeto todavía estaba navegando por el espacio entre las órbitas de Marte y Júpiter, una región fría y distante. No hay ninguna fuente de calor evidente que pueda explicar por qué está liberando níquel gaseoso al espacio. Es como ver un cubito de hierro evaporándose en un congelador. No tiene sentido bajo los modelos que manejamos, a menos, claro, que uno se permita especular. ¿Qué tipo de proceso podría generar una gran cantidad de CO2 y gases metálicos calientes, específicamente níquel, en el frío del espacio profundo? Los motores de cohete, los motores de naves espaciales, a menudo están construidos con superaleaciones con un alto contenido de níquel para soportar temperaturas extremas. Y los gases de escape de ciertos tipos de propulsores pueden contener tanto CO2 como trazas de los metales del propio motor. Probablemente, casi con toda seguridad, no sean alienígenas. Pero la ciencia consiste en seguir las evidencias. Y las evidencias nos dicen que este objeto se comporta de una manera que desafía nuestras explicaciones naturales. Y el movimiento, la forma en que 3I Atlas surca nuestro sistema, es quizás el aspecto más desconcertante de todo. Desde que fue avistado por primera vez, su trayectoria y velocidad han permanecido casi perfectamente constantes. No ha acelerado, no ha frenado, no ha cambiado de dirección de forma significativa. A primera vista, esto podría no sonar extraño. Un objeto en el espacio sigue su camino dictado por la gravedad, ¿verdad? Pero con los cometas no es tan simple. A medida que un cometa se acerca al Sol, su superficie helada se calienta y los hielos se subliman, convirtiéndose en gas. Esta liberación de gas no es uniforme. Se produce en chorros y géiseres desde el lado del núcleo que mira al Sol. Y cada uno de estos chorros actúa como un pequeño propulsor, empujando al cometa de forma sutil pero medible. Es como un globo del que se escapa el aire. Se mueve de forma errática. A este movimiento lo llamamos aceleración no gravitacional, o NGA, porque es una fuerza que se suma a la de la gravedad del Sol y los planetas. Todos los cometas activos la experimentan. Medimos esta desviación en kilómetros de variación por día respecto a una trayectoria puramente gravitacional. 3I Atlas, como hemos visto, está sublimando una cantidad ingente de material.
tiene una coma enorme y brillante y ha desarrollado una cola, lo que demuestra que está muy activo, y sin embargo, su trayectoria apenas se inmuta. Los cálculos más precisos muestran que su NGA es de apenas 1,5 kilómetros por día. Es una estabilidad casi antinatural. Para poner esto en perspectiva, comparemos con otros viajeros. Tomemos a 2I Borisov, el segundo objeto interestelar que descubrimos, y hasta ahora el más normal. Borisov se comportó exactamente como un cometa de nuestro sistema. Su aceleración no gravitacional fluctuaba en más de 100 kilómetros por día, casi 100 veces más movimiento errático que 3I Atlas. Uno podría argumentar, bueno, quizás 3I Atlas es simplemente mucho más grande y masivo, y por eso es más difícil de mover. Es una buena hipótesis. Comparemos entonces con uno de los cometas más grandes que hemos visto en nuestro propio sistema solar. El cometa Hale-Bopp era una bestia, tan grande o incluso más que lo que estimamos para 3I Atlas. Pues bien, Hale-Bopp se movía de forma errática por unos 10 kilómetros de NGA al día. De nuevo, casi 10 veces más que nuestro misterioso visitante. Y luego tenemos al primer visitante interestelar, el enigmático Unii Oumuamua. Ese objeto rompió todos los esquemas. En algunos puntos de su viaje, cambiaba su trayectoria en más de 1000 kilómetros por día, una aceleración no gravitacional tan potente que algunos científicos, como Avi Loeb de Harvard, postularon seriamente que podría ser una vela solar artificial. Así que, incluso comparado con sus compañeros interestelares, 3I Atlas es una anomalía. Mantiene un rumbo tan firme, tan inusualmente estable, que casi se podría pensar que es intencional, como si estuviera siendo guiado a través de nuestro sistema solar con una precisión que desafía los procesos caóticos de la naturaleza cometaria. Por supuesto, es muy probable que exista una explicación natural que aún no hemos descubierto. Quizás su rotación es extremadamente rápida, distribuyendo la sublimación de manera tan uniforme que las fuerzas se anulan. O quizás su núcleo tiene una composición y estructura que no habíamos imaginado. Pero mientras esas explicaciones no lleguen, la posibilidad de una trayectoria controlada, por muy remota que sea, permanece en el aire. Si 3I Atlas fuera una nave, no solo podría mantener un rumbo, sino que teóricamente podría cambiarlo a voluntad. Actualmente, los modelos orbitales predicen que pasará por el lado opuesto del Sol desde nuestra perspectiva terrestre. No tendremos una oportunidad de verlo de cerca. Pero, ¿y si esos modelos, basados en una física puramente gravitacional, están equivocados? ¿Y si, al pasar cerca del Sol, 3I Atlas frenara y lo encontráramos esperándonos al otro lado? Es una idea de ciencia ficción, pero este objeto nos ha enseñado a mantener la mente abierta, y esta cadena de extrañas coincidencias nos lleva a un misterio aún más antiguo, uno que ha perseguido a los astrónomos durante casi medio siglo. ¿Han oído hablar de la señal WOW? Ocurrió el 15 de agosto de 1977. En la Universidad Estatal de Ohio, los astrónomos usaban un radiotelescopio apodado The Big Ear, la gran oreja, para escuchar el cosmos, buscando señales de inteligencia extraterrestre. Ese día, la gran oreja captó algo tan extraordinario que el astrónomo que revisaba los datos impresos en papel, Jerry Ehman, simplemente rodeó la secuencia de la señal y escribió «Wow» en el margen. De ahí su nombre. Lo que le sorprendió tanto fue una ráfaga de radio increíblemente potente y de banda estrecha que duró 72 segundos. Provenía de un punto en el espacio profundo. Sabemos con certeza que no fue generada por ninguna de nuestra tecnología. No vino de un satélite, ni de la Tierra, ni del Sol, o de algún planeta de nuestro sistema. Lo único que sabemos es que su origen aparente estaba en la dirección de la constelación de Sagitario. Hay dos cosas que hacen que la señal WOW sea tan especial. La primera es la energía que habría requerido. Para emitir una señal de radio de banda estrecha tan potente a través de distancias interestelares, se necesitaría un transmisor con una potencia descomunal. Si fuera artificial,
hablaríamos de una civilización de tipo segundo en la escala de Kardashev, capaz de aprovechar la energía de su propia estrella. Si fuera natural, tendría que ser un fenómeno estelar de una violencia y características que nunca hemos observado. La segunda, y quizás más importante, tiene que ver con el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y emite una señal de radio natural muy específica en una frecuencia conocida como la línea de hidrógeno, a 1420 MHz. Es una especie de frecuencia universal, un punto de referencia en el dial cósmico. Cualquier civilización con conocimientos básicos de radioastronomía la conocería. La frecuencia de la señal WOW era, con una precisión asombrosa, 1420 MHz. Si quisieras enviar un mensaje simple, una especie de «Hola, estamos aquí», a través de la galaxia, de una manera que fuera fácilmente reconocible, esa sería la frecuencia que usarías. Durante las 5 décadas que han pasado desde entonces, hemos apuntado nuestros radiotelescopios a esa región del cielo innumerables veces. Nunca hemos vuelto a detectar nada parecido. La señal WOW fue un evento único, un susurro en la noche cósmica que nunca se repitió. ¿Y por qué es relevante esto ahora? Porque los astrónomos han hecho lo que mejor saben hacer. Han retrocedido en el tiempo, han calculado la trayectoria de 3I Atlas hacia atrás, más allá de los límites de nuestro sistema solar, para determinar de dónde vino, y el resultado es, como mínimo, una coincidencia monumental. La trayectoria de 3I Atlas apunta directamente a la misma región del cielo de la que provino la señal WOW, la constelación de Sagitario. ¿Es esto una simple casualidad? Es lo más probable. Sagitario es una constelación grande, y decir que algo viene de su dirección es como decir que un barco viene del Océano Atlántico. Es una zona muy amplia, pero la coincidencia ha hecho que algunos se pregunten, ¿y si el origen de la señal WOW no fue una estrella lejana? ¿Y si fue algo mucho más cercano? En 1977, cuando se detectó la señal 3I Atlas, siguiendo su trayectoria actual, se encontraría en los confines de nuestro sistema solar, mucho más allá de la órbita de Plutón, en la fría y vasta oscuridad. ¿Podría ser que la señal no fuera un mensaje enviado desde años luz de distancia, sino un aviso de llegada enviado por nuestro visitante cuando cruzaba el umbral de nuestro sistema? Es una teoría descabellada, una especulación que probablemente nunca podremos probar. Pero, y esto es crucial, tampoco ha sido refutada. No podemos descartarla. Y ese es el espíritu con el que debemos abordar el enigma de 3I Atlas. Este objeto, sea lo que sea, nos obliga a ser humilde. Nos recuerda que el universo es vasto y está lleno de posibilidades que apenas empezamos a imaginar. Cada una de sus anomalías, el brillo verde sin carbono, la composición rica en CO2 y níquel, la trayectoria increíblemente estable, es una pieza de un rompecabezas que no encaja en nuestra imagen del cosmos. Tal vez, con el tiempo, encontraremos explicaciones naturales para cada una de ellas. Quizás descubramos un nuevo tipo de cometa, formado en condiciones que nunca habíamos considerado, con una física interna que produce estos efectos extraños. Esa, en sí misma, sería una revolución en la ciencia planetaria, pero también debemos mantener la mente abierta a la posibilidad, por pequeña que sea, de que no estemos ante un fenómeno natural, que 3I Atlas sea un artefacto, una sonda, una nave, un mensajero de un lugar que no podemos concebir. No tenemos pruebas para afirmarlo, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Lo que sí tenemos es un misterio, un visitante que no sigue nuestras reglas. La verdad está ahí fuera, y en este preciso instante está viajando a través de nuestro hogar cósmico. Y mientras lo observamos, no podemos evitar preguntarnos si, de alguna manera, también nos está observando a nosotros. Objetos como este nos recuerdan que la tarea de la ciencia no es solo confirmar lo que ya sabemos, sino explorar con valentía lo que no entendemos.
Hemos aprendido que los cometas pueden ser verdes por la presencia de carbono diatómico y que su movimiento se ve afectado por la sublimación de sus hielos. Pero 3i Atlas nos ha enseñado que siempre hay excepciones a la regla y que en esas excepciones es donde a menudo se encuentran los descubrimientos más profundos. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.